Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos empezando otra vez con el timón. Mi nombre es Willy Cohen, estoy con la señora Cecilia Buflé, como todos los martes, señora. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, mucha política, ¿eh? ¿Cómo está el tema? Impresionante, No se habla de otra cosa, reunión tras reunión. Prácticamente una tómbola en materia de candidaturas de alternativas. Ni el Beto Valdés, que es nuestro hombre en la política, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, que conoce todas las historias del peronismo, del radicalismo, de Cambiemos, ni siquiera él está en condiciones de asegurar, bueno, ¿qué va a pasar con la interna peronista? ¿Qué va a pasar entre Cristina, Randazzo, los intendentes? Hay reuniones en este momento, hay reuniones mañana de la expresidenta con los intendentes. Dicen que a Randazzo lo han corrido de la interna. Bueno, hay enorme cantidad de especulaciones a esta hora y, por supuesto, también una novedad política dentro del oficialismo, que ha sido el presidente Macri, ¿no es cierto? Un presidente Macri casi desconocido, muy frontal contra algunos sectores del mundo sindical, pegándole muy duro a el mundo de los abogados laboralistas, en un enfrentamiento también contra Héctor Recalde a propósito de la industria del juicio, que es un tema, bueno, de muchos años y muy complicado en la Argentina, pero casi un Macri desconocido. Sí. Nada gradualista, ¿no es cierto? Nada gradualista, y un Macri denunciando mafias que... No sé si está tan bien que un presidente denuncie una mafia en los medios o en la presentación de un canciller. Sí. Si hay que denunciar una mafia, por ahí hay que denunciarla en la justicia, ¿no? Bueno, la verdad que en ese sentido llamó la atención que no ha habido ni siquiera muchos sectores empresarios que salieron a respaldar al presidente, y dentro de la propia coalición de gobierno, bueno, hasta ahora estábamos viendo muchos esfuerzos para no presentarlo a Macri como un hombre, bueno, tan ligado a, de alguna manera, los reclamos del sector empresario. Claro. Yo hablaba esta tarde, ¿no es cierto? Y aquí lo tenemos al Beto Valdés para incorporarlo a la charla. Beto, buenas noches. ¿Qué estará pensando a esta hora Jaime Durán Barba, Marcos Peña, Mario Quintana? Es decir, todos los que le recomendaban a Macri vestirse de progresista y no aparecer como un vocero del sector empresario, ¿no? Una situación evidentemente en pleno proceso electoral y de posicionamiento con lo que es esta fuerte apuesta que va a jugar el gobierno. No es lo más recomendable desde el punto de vista de los defensores del gradualismo político, y fundamentalmente nosotros siempre lo decimos, cada vez que se reúne Durán Barba y analizan opinión pública, lo primero que miran es la famosa pregunta: ¿para quién gobierna Macri? Y que siempre crece o se mantiene para un sector de la sociedad que es para los ricos. Esto la oposición lo va a utilizar, más allá del sentido común que tiene las declaraciones que hizo el presidente en función de esa situación, pero evidentemente es muy distinta a cómo se han retrocedido en otros temas parecidos. En definitiva, digamos que eso es lo que llama la atención, y como decía Cecilia, ¿no? En medio de la asunción del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. No era el ministro de Trabajo, no era el ministro de Hacienda. Donde se esperaba quizás un agradecimiento a Susana Malcorra, y algunas líneas más de la llegada discutida, ¿no?, del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. No ha caído nada bien en la base de la coalición Cambiemos por su origen menemista y por algunas cuestiones poco transparentes en su patrimonio. Entonces, imagínate. Dicen que el presidente está algo fastidiado con algunos aliados sindicales que él suponía que tenía, sobre todo con Hugo Moyano, porque aparentemente ha habido un acuerdo entre los gremios del transporte y, bueno, uno de los adversarios del presidente, que es Sergio Massa, ¿no? Claro. Y evidentemente eso puede haber generado algún malestar del jefe de Estado. También es cierto que Macri eligió personalizar esa discusión, ¿no? No hizo una presentación de un cambio de una ley, no habló de cambiar una situación, de denunciar a un juez en
en el Consejo de la Magistratura, sino que personalizó y mostró ahí que estaba jugando política también, no solo ideales económicos o defendiendo una posición. No, que hay una industria del juicio en la Argentina, que eso complica contratar personal, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Pero esto es una verdad que conocemos, obviamente, hace más de 20 años. Y de hecho, en los últimos años de la administración Cristina, prácticamente se potenciaron las demandas contra las ART, contra las empresas. Hay más de 300.000 juicios laborales, prácticamente 5.000 millones de dólares se están reclamando, y evidentemente hay una situación bastante insostenible. Pero hasta ahora no habíamos visto un Macri, yo diría, políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Absolutamente. Desde mi punto de vista, bienvenido, ¿no es cierto? Bienvenido que el presidente vaya al frente y ponga estas discusiones sobre la mesa. La pregunta que yo hago es, bueno, dentro de la coalición de gobierno, los radicales, la doctora Carrió, los sectores de la pequeña y mediana empresa, ¿lo van a salir a defender al presidente? Hoy parecía que no. Hoy no pasó nada de eso, y también es cierto que buena parte de toda esa industria de juicios laborales está atada a un montón, a 40% de empleo informal en la Argentina, que tiene que ver con las leyes y los impuestos que tiene el empleo en la Argentina, y sobre eso todavía no hemos visto ninguna reforma. Claro, no hay ninguna duda que las condiciones actuales hacen que sea muy difícil contratar. Ustedes piensen que un trabajador se lleva 100 pesos a su bolsillo, a la empresa eso le cuesta 170 pesos. Finalmente, la empresa y el trabajador están sosteniendo a una burocracia estatal y a una burocracia sindical que no tiene ningún sentido, y es una sana pelea que hay que dar en la Argentina. Pero, como muchas veces hemos dicho también en este programa, ¿no? A veces, cuando uno dice la verdad sin estrategia, y por ahí es suicidio, ¿no es cierto? La verdad sin estrategia a veces es suicidio. Bueno, Beto, explícanos qué está pasando con el peronismo. Le vamos a traer un pizarrón al Beto, porque no es pobre, le que estamos pidiendo magia. Ha habido un comunicado del peronismo de la provincia de Buenos Aires, entiendo. Exactamente. Que ha generado un terremoto político a esta hora, que te digo más, ni los especialistas en peronismo son capaces de entender lo que está pasando. No solo eso, yo diría, ni siquiera quienes hoy están construyendo y haciendo estrategia política cerca de Cristina se animan a pronosticar lo que puede ocurrir, no el día 24 cuando se presenten las listas, sino dentro de 24 horas que vence el plazo de presentación de alianzas y frentes electorales, porque recordemos que es el primer paso que debe dar el justicialismo, el kirchnerismo, y claro, acá la cuestión central evidentemente pasa, recordemos a la gente, el comunicado de la conducción de la presidencia del Consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires al afiliado Florencio Randazzo. Digamos, hay una carta, ¿no? Va a explicar lo que pasó. Claro. Es una carta que le manda la conducción del Consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires al afiliado Florencio Randazzo, donde le explican que, bueno, en función... Estimado Florencio, 2 puntos. Exactamente, ¿Qué dice? compañero. Compañero, claro. Estimado no, está bien. El estimado no, por más que algunos no lo consideran compañero y le dicen otras cosas y otros adjetivos. No hay estima tampoco. No hay estima, exactamente. A esta altura no hay nada de estima. Pero la cuestión es que le comunican en primera instancia, le pasan la factura casi acusándolo de caprichoso, diciendo, bueno, pese a que la gran mayoría de la conducción de este partido, de los intendentes, y faltaba que dijera de todo el mundo, queremos una lista de unidad, vos que sos un caprichoso, bueno, te comunicamos que nos vamos del PJ, es decir, vamos a conformar un nuevo frente, que aparentemente es el Frente Ciudadano, como comentábamos la semana pasada, que había anticipado Cristina el año pasado, el 13 de abril, la primera vez que fue a Comodoro Pi. Bajo la lluvia, en un escenario. Siempre hay que escuchar bien lo que dicen, porque siempre anticipan la jugada. Se da Frente Ciudadano para la Victoria. Lo concreto es que lo que dice el comunicado es que le dejan en primera instancia como afiliado el Partido Justicialista si se quiere presentar. Usted sabrá qué hacer, si se presenta o no. ¿Qué es lo que significa? Que el Frente Ciudadano estaría conformado por Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, por el Partido Miles de Luis de Lía, el Partido Humanista y demás. En primera instancia,
no estaría el Partido Justicialista. Pero eso tampoco es seguro. Porque muchos dicen, bueno, le deja al Partido Justicialista, pero la gran mayoría de los intendentes, de los poquitos que apoyan a Randazzo, ya se asustaron porque dicen es una movida muy fuerte. Recordemos que mañana Cristina saca una foto con todos los intendentes y concejales que la acompañan en esta aventura. Esta es una historia, tratábamos de hacer un poco de memoria, esta es una historia muy parecida a la que pasó en el 2005. En el 2005, Cristina Kirchner fue candidata por el Frente para la Victoria y le dejó el peronismo a la señora de Duhalde. Exactamente. Y entonces, que controlaban el peronismo en esa oportunidad. La Claro. gran diferencia que el dueño del peronismo era Duhalde. ¿Por qué crean el Frente para la Victoria? Que debuta porque era el instrumento electoral de los Kirchner en Santa Cruz. ¿Qué es lo que ocurre? Como no llevan un acuerdo y que, es más, hasta último momento casi van Chichi y Cristina juntas. Florencio Randazzo, paradójicamente, que ahora está probando la medicina que le hizo probar en ese momento a Eduardo Duhalde y al dualdismo, pues le fue vaciando de intendentes, claro, con la caja del Estado Nacional, y lo concreto, a último momento, aparece el Frente para la Victoria, Cristina, y a Duhalde le dejaron a Chiche y a Díaz Bancalari, José claro, María es decir, Díaz Bancalari. casi todos los intendentes en ese momento, en el 2005, se corrieron con Cristina y con Néstor, que era el presidente, al Frente para la Victoria. ¿Y quién fue el artífice de que todos los intendentes un poco dejaran al peronismo y fueran con Néstor y Cristina? Florencio Randazzo. El ministro entonces de gobierno de Felipe Solá, que estaba casi en segundo plano, es ahí donde es el trampolín de Randazzo a el Gabinete Nacional, ¿no? Como claro. ministro del Interior, y de ahí el convencimiento de Randazzo, como nos decía hace un rato un dirigente peronista, que para Randazzo, a quien, como decimos, ojo con lo que va a hacer Randazzo, porque por algo le dicen el loco. A los que le dicen el loco en la vida, algo que tener en cuenta. Y hay otra cuestión, lo que nos decía un dirigente que lo conoce muy bien, peronista, es para Florencio está Perón, Cristina y nomás, y viene él. Sí. Ahora, esto también decían hoy, que digamos, de alguna manera la movida de hoy del peronismo bonaerense, que juega con Cristina, garantiza que Cristina va a ser candidata. Eso se decía también hoy. Y claro, porque el tema central, es decir, todos los intendentes y esta movida de crear un nuevo frente y esencialmente dejarlo desorientado a Florencio Randazzo y a sus principales allegados que están reunidos en este momento y piensan reunirse mañana. Sí, muchos están llamando por teléfono a Sergio Massa, Y por claro, lo que sabemos también. Bueno, un allegado al intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, Sí. ya avisó que ¿a dónde me voy a ir? A ver si Cristina me arma una lista en Hurlingham y me saca votos y pierdo la mayoría del Consejo Deliberante. Hay que ver qué pasa con Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín. En el conurbano la cosa es diferente. Atención, rumores. Esto es lo que ocurre. Sí. Los rumores que indican que podría ocurrir que Randazzo mañana se presente por el PJ. Algunos dicen que el PJ le va a decir, ¿sabes qué? Ahora no queremos, no vamos a declarar presidente. Entonces eso obligaría al exministro del Interior de Cristina a ir a la justicia. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen que lo están acorralando para que A, se baje y no compita, B, acepte la lista de unidad, C, haya una paso parcial. Es una decir, media, como se claro, decía una hoy, media paso. la media paso. Es decir, que no se discuta la candidatura a senadora de Cristina Fernández de Kirchner y peleen por abajo dos listas. Una con Daniel Scioli, que respalda a la expresidenta, y Randazzo con todos sus aliados. Igual es difícil pensar en ese nivel de vanidades en que Randazzo termine aceptando ir a una paso, pero como diputado, ¿no? Todo es posible. Cecilia, Pero también es cierto que es muy todo difícil es posible. seguir Aquí. jugando después de dos elecciones en las que no se presenta. Tenemos a una referente hoy del Frente Un País, así que vamos a tener dentro de un rato una entrevista con Y es Margarita interesante Stolbizer. porque Le vamos a hoy, preguntar qué pasa. hoy Gabriel Catopodis, que hablábamos recién, el intendente de San Martín, se reunió con Sergio Massa, porque es algún plan B que manejan randacistas, diciendo, escúchame, si Massa arregló con Moyano, con los gremios del transporte, ¿por qué no puede arreglar con nosotros, que somos peronistas más presentables? Bueno, vamos a hablar un poquito de economía con la señora Cecilia Bufflé, después obviamente vamos a seguir con la política. Viene hoy también al programa el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Guido Sandleris, Sí. y viene un encuestador de Isonomía, que es creo que una de las encuestadoras
favoritas del presidente Macri, ¿no es cierto? Rodrigo Y Martínez. fundamentalmente una de las que mejor le ha ido y que mejor ha quedado parado del verdadero vendaval que incendió la gran mayoría de los encuestadores en 2015. Claro. Bueno, Que en no- materia no es poca económica, cosa. Cecilia, los títulos me parece que son la inflación, que efectivamente viene a la baja. Sí. Miguel Bain, que dijo que puede haber un escenario mejor para el gobierno en materia económica en octubre, si es que la inflación sigue bajando y la reactivación, que bueno, es selectiva, despacito como la canción, pero eventualmente puede repuntar un poco más para octubre. Así que inflación a la baja, reactivación selectiva. Sigue el Festival de Bonos. Sigue el Festival de Bonos. El Banco Central, que hoy ratificó que a pesar de esa inflación a la baja, mantiene la tasa de interés como estaba, arriba del 26%. Sí. Dice, hay un proceso de desinflación. De hecho, hasta recalca el dato de que el REM, el promedio de los economistas, dicen los próximos 12 meses 17% Sin de duda. inflación, ¿no? Ajá. Y el dólar como, en ese si, esquema, como claro. si no hubiera elecciones, como si no existiera Cristina. Nada mueve al dólar, ¿no? Mira, ahí hicimos una plaquita con los datos del CENE, del Centro de Estudio de Economía de la Universidad de Belgrano, que muestra el atraso cambiario acumulado desde la salida del cepo, ¿no? 28% retrocedió el dólar. Tenés 14% de devaluación desde aquella salida y más del 60% de inflación, ¿no? Subió todo desde la salida del cepo cambiario, menos el tipo de cambio, ¿no? Sí, sí, y además me parece que no hay con qué darle, digamos, a la estabilidad del dólar, porque además mañana el gobierno sale con una emisión de un bono en pesos que los que saben de dinero dicen que es imbatible. El bono LEVAC, finalmente, porque va a ser Claro. un bono a 3 años que prácticamente ajusta con la tasa de LEVAC, lo cual puede ser muy atractivo también para los inversores extranjeros. Dicen que el gobierno quiere unos 1.500 millones de dólares en pesos, pero que la oferta puede llegar a ser 5.000 millones, ¿no? Así que bueno, La oferta puede ser evidentemente... mucho más alta que eso. Y volvió el conflicto docente, ¿no? Sí, claro. Se acerca de nuevo un proceso electoral y vuelve el conflicto docente. Ahí hay una propuesta levemente mejor de la provincia de Buenos Aires y los gremios volvieron a la carga con el paro anunciado para mañana, día 17 de paro en la provincia de Buenos Aires, es junio, la paritaria no está cerrada y el reclamo hoy está sobre todo en que María Eugenia Vidal dijo los días de paro se descuentan y es la primera vez que es una novedad en la historia de la provincia de Buenos Aires para la negociación con los docentes y ahí está, de Sí. nuevo el conflicto. Atención. En momentos en los que se calienta la política. Claro, atención que, digamos, la familia docente no son solamente los 300.000 docentes que cobran, sino son los jubilados, los maridos, los hijos, los tíos. Hay preocupación, Beto, en el gobierno de María Eugenia Vidal por lo que puede impactar el conflicto docente en las elecciones, ¿no? Bueno, recordemos cuando estuvo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, Sí. ellos confiaban que se había estirado mucho esta situación esperando el proceso electoral de Suteba, el triunfo de Baradel, Sí. y que después la cosa iba a ser un poco más sencilla. A medida que se estire, se da un activo, una a favor y una en contra. A favor es que extrema la grieta, es decir, fideliza el votante de Cambiemos. La preocupación es que de los 350.000 docentes, más las familias y demás, Sí. muchísimos votaron a Cambiemos en 2015. El problema es si ahora no están enojados. Beto, hagamos un repaso un poquito de qué está pasando en el oficialismo, qué está pasando en los principales distritos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, ¿hay candidatos del oficialismo o no hay candidatos? No hay candidatos. Por el momento no hay candidatos, se está esperando, se mira de reojo, con un enorme interés. Es espectacular. La misma obsesión que se percibe en el peronismo de tratar de comprender a Cristina, a Randazzo, que hacen los intendentes, pasa en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno de La Plata. Están todos obsesionados. Claro, porque de acuerdo a cómo quede conformado, se va a jugar. escenario, claro. Aparentemente Esteban Bullrich se siguen bajando sus acciones. De hecho, no fue ningún timbreo el fin de semana pasado. Recordemos, estuvo en Salta, más lejos de la provincia de Buenos Aires, No hay, imposible. sí, Jujuy, digamos, eventualmente. Nos queda Gladys otra. González sigue apareciendo. Hay quienes dicen que se busca un joven sub-35. Algún sector del gobierno, de la coalición cívica y del radicalismo, dicen qué macana que la sacaron a Elisa Carrió, que le queda muy chico
el La escenario ciudad de electoral Buenos de la ciudad de Buenos Aires, donde está ganada la elección a Martín Lustó. Encima después la foto que se sacó con Alperovich y Mansur, Sí, no, faltaba no, subirse al camello con el famoso No viaje. es la mejor foto para el electorado porteño. Para efectivamente. seducir a la clase media de la avenida Rivadavia, donde le fue muy bien en 2015. Entonces, digamos que dicen, Carrió frente a eventualmente Cristina y Massa arregla con Randazzo, a Massa y Stolbizer, es como con candidatos desconocidos, pero bueno, en eso está convencido Jaime Durán Barba. ¿Córdoba y Santa Fe hay novedades? Las novedades más importantes, a ver, en Córdoba hay que ver qué costo político tuvo este verdadero desastre que fue cómo se descontroló el paro de transporte. Sí. Encima en una movida que fue una rebelión de las bases contra Roberto Fernández, que es el único que no arregló de los gremios del transporte con Sergio Massa. Y la otra cuestión es, ¿quién paga mayor costo político? ¿Juan Schiaretti o Ramón Mestre, intendente de la capital? Esto evidentemente fortaleció a Ramón Baldassi para encabezar la lista de Cambiemos, que tiene muchas chances de ganar la provincia de Córdoba. En Santa Fe hay escenario abierto. Me parece interesante el desembarco de Juan Carlos Smith, el secretario general de Dragado y Balizamiento, para competir en la PASO contra Agustín Rossi. Ya está conformado el oficialismo y el gran interrogante que pasa en Entre Ríos, otra provincia que le interesa mucho al presidente y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque quiere ser candidato a gobernador. Quiere ser gobernador en el 2019. En el 2019, exactamente. Parece que nosotros anticipamos acá, parece que no lo pudieron convencer al presidente de la sociedad rural, a Luis María Echeverre, y se van a tener que optar, no tienen muchos candidatos, por Atilio Benedetti. Ahí hay una movida, se unió Bordet con Jorge Busti, que era el aliado de Sergio Massa. Es decir, hay una movida PJ frente a Renovador, que en Corrientes no anduvo. Veremos qué pasa en Entre Ríos. Menos mal que lo tenemos al Beto nosotros. No, yo te digo, voy a militar porque le pongamos un pizarrón. Un pizarrón. Exactamente. Y es un esquema táctico, tipo de té de fútbol. Hay muchos economistas candidatos. Después vamos a hablar de los chimentos. Sí, los chimentos. Tenemos economistas amigos, muchos amigos que son candidatos. Vamos a poner una ficha por ellos. Pero les gusta a los obviamente. economistas la política, Sí, les gusta. Efectivamente, sin duda. Y los cargos también. Los cargos también les gustan. Así que bueno, ¿estamos en Twitter, señora? Estamos en Twitter, @elTimonTV, y en un minutito tenemos a Margarita Stolbizer para hablar de política y de un poco de economía también, claro, en El Timón. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! ¿Me contó que estuvieron comiendo en el piso? Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. Ahí en el piso. Sí. ¡Ay! ¿Jugaron a la pelota en el baño? Sí, también. ¡Qué divina! Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lisoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lisoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida lo que querés. Estar bien es lo primero. Galeno. Mi día está lleno de cosas. Y para ese momento en que quiero parar y comer algo dulce, elijo Ser Colchón de Frutas. Es riquísimo, fresco y me hace bien. Ser, hace de tu pausa tu mejor momento. Empezá la mañana bien informado.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Buen día. El tiempo, el tránsito, los servicios y la agenda del día. Vamos a hablar con alguien de la justicia a ver en estos casos qué se debe hacer. El Pulso. Le tomo el pulso de las noticias. De lunes a viernes a las 6 por Canal 26. Bueno, che, a ver, un brindis. Por el viejo, que siempre creyó en mí cuando le dije que iba a tener una banda de rock, de glam, después de reggae. Y hoy tengo la mejor banda de todas. A los 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Toro, un vino tan auténtico como vos. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento tercero A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson, una compañía familiar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos con Margarita Stolbizer, que bueno, es uno de los personajes del momento. Margarita, bienvenida. Bueno, muchas gracias. No sé cómo es eso de ser el personaje del momento. Bueno, viste, no, claro. porque recién estábamos hablando un poquito aquí en la tanda, que digamos, la gente que eventualmente esté desconforme con el gobierno o como en una clásica parlamentaria quiera ponerle un límite al gobierno, bueno, si la opción es Cristina, por ahí decir, bueno, que siga el gobierno. Pero estando Massa y vos, cuidado con Massa. Hay una alternativa. Yo creo que sí, además es muy potente lo que nosotros hemos construido. Entre otras cosas, porque cuando uno conversa con cualquier argentino, la verdad es que la gente no quiere estar en esta crispación, en esta idea de matar o morir, el blanco o el negro, la grieta. La mayoría de los argentinos quieren una convivencia democrática más razonable y una política que se ocupe de sus problemas y no de ver cómo resuelve los propios, ¿no? Así que a mí me parece que la opción que nosotros hemos construido va a ser muy potente en términos electorales. Y perdón, y digamos el hecho de que exista una oposición, bueno, razonable. Claro. No la oposición enloquecida que puede significar Cristina. Ahí, Willy, me parece que en gran medida está la clave de la elección. Yo siento que a veces hay como una confusión pensando que lo que se elige es gobierno, y no es gobierno. Claro, es una parlamentaria. Porque Macri y Vidal fueron elegidos por 4 años. En cambio acá lo que se elige es la composición del Congreso. Entonces el debate es ¿cuál es la mejor oposición para la Argentina? La mejor oposición es que Cristina vaya al Parlamento. Uno imagina a Cristina siendo la gran Menem, sentadita en una banca para ver cómo garantiza su propia impunidad. Yo siento que los argentinos necesitamos mirar hacia el futuro, reconstruir un sistema político más confiable, más creíble, y ahora hay que elegir quiénes son la mejor oposición. La mejor oposición no es el que apuesta al fracaso del que está. El mejor opositor es el que propone, el que construye una alternativa, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nuestra agenda es la agenda de los problemas que la gente tiene todos los días y que a veces nosotros creemos, el kirchnerismo obviamente se olvidó de esto durante muchos años. Pero ahora está descubriendo todo. Claro, y el gobierno lo pone no en el orden de prioridades en el que la gente siente que deberían atenderse sus demandas. Los funcionarios dicen, bueno, después de la elección vamos a hacer determinadas cosas. Bueno, la verdad es que la mayoría de los argentinos no puede esperar con el precio de la leche, con la factura de luz, lo que ha venido, lo que va a venir.
venir, y nosotros estamos tratando de ocuparnos de eso, cómo hacer para mejorar el salario al trabajador, cómo hacer para generar más empleo a través de las pymes. Eso es lo que se debería estar discutiendo, y entonces ahí volvemos a lo que quería decir. Lo que se discute es la composición del Congreso, y cuanto mayor equilibrado sea el Congreso y exista una oposición que, como lo fuimos nosotros todo el año pasado, colabore cuando hay que hacerlo. Colaborar no es decir que sí a todo, es acompañar como lo hicimos el año pasado con muchas leyes, y también marcar límites, diferencias y proponer. Sí, y además en definitiva la oferta que está ofreciendo el espacio tuyo y de Sergio es muy en la provincia de Buenos Aires, donde se juega parte de la discusión, ¿no? Yo sé que vos estás tratando de lo de Lustó en Capital, pero evidentemente... Estamos concentrados en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires concentra, no solo es el 38% de la población, el 40% de la riqueza total nacional, sino que en gran medida tiene un impacto muy fuerte en la definición de la política. Y si la señora de Kirchner llegara a competir en la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna duda que la posibilidad de que ella pase o no pase modifica el escenario electoral, el escenario parlamentario, el escenario político, que ese es el gran error del gobierno y la gran irresponsabilidad del gobierno en haber fogoneado eso pensando que a ellos les venía bien, y no se dan cuenta que si ellos alimentan eso como alternativa, el 2019 se la van a tener que ver con ella, y eso es malo para el país. Puede ser bueno en el corto plazo, en lo electoral, pero hay que pensar en la Argentina. Esta gente le ha hecho mucho daño al país, mucho Ahora, daño. en ese esquema, el Frente Un País tiene que tener un candidato súper potente en la provincia de Buenos Aires. ¿Ese candidato va a ser Massa? ¿Vas a ser vos directamente? Yo entiendo, nosotros no hemos cerrado esto, pero me animaría a decirles que Massa va a jugar claramente en esto, es el líder de esta fuerza política. Massa ya ha dado ejemplos antes de jugarse cuando hay que jugarse, lo hizo en la elección del 2013, lo hizo en la 2015, no hay ninguna razón para pensar que no lo va a hacer ahora. Pero y vos, esto después te dejamos con el Beto que sabe todos los detalles, pero vos serías primer candidata a diputada, Sergio, senador, yo ya he dicho que no, y además me parece importante que esto quede claro. Yo podría acomodarme y decir, me voy en un lugar seguro, uno va en la lista de diputados y entra seguro en la Cámara, no ese es el interés. Yo estoy tratando de contribuir. La gente quiere que vos estés en la Cámara. Sí, pero no, me parece que lo importante es dar una pelea en el lugar más fuerte, más firme, y yo estoy dispuesta, y lo he dicho, a acompañar a Sergio. Yo no tengo ningún interés en ser primera figura de algo donde me parece que lo importante es que cada uno de nosotros aporte lo propio, lo de uno, y a mí me parece que la pelea es esa. ¿Quién sería el primer candidato o la primer candidata a diputada por ese espacio en la provincia? No tenemos ninguna definición, porque hasta ahora Sergio Massa está obviamente acomodando dentro de lo que es su propio frente, porque no nos olvidemos que él no viene como un partido político, como es el caso nuestro, él viene como un frente con varios partidos políticos, entonces él estará en pleno movimiento con este recomendamiento acomodando también un poco toda esa situación, pero él tiene gente muy valiosa, no nos olvidemos que la gente que integra la fuerza política de Massa, vos tenés desde un Labaña, Felipe Solá, Jorge Sarguini, Graciela Camaño, Mirta Tundis, Daniel Arroyo, bueno, y la lista es enorme. Si algo no le faltan a Massa, son candidatos de primerísimo nivel. Nosotros que venimos medio de la economía, por ahí somos medio, digamos, simples en esto, pero ¿por qué Randazzo no está con ustedes a esta altura de la noche, digamos? A ver, Randazzo, él ha tomado una decisión que era la decisión... Mirá los problemas que tiene. Por supuesto, pero él tomó la decisión de apostar dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Y él salió a pedir interna dentro del PJ del Frente para la Victoria, que no se la da, manifestando incluso la decisión de acompañar a Cristina si le ganaba, o de que Cristina le acompañe a él si ganaba a él, ¿no? Y entonces me parece que eso es una invitación a volver al pasado, y ni Massa ni yo estamos dispuestos a dar un paso hacia atrás. ¿Beto? Bueno, no nombró Margarita a uno de los que suena también como primer candidato a diputado nacional, que es Felipe Solá. Sí, lo nombré, sí. ¿lo nombraste? Sí, por supuesto. Claro, yo estaba enganchado con Felipe Solá. Massa tiene una gran cantidad de dirigentes en condiciones de liderar una lista. Sí, ahí hay varios nombres dando vuelta. También Massa en las últimas horas llegó a un acuerdo con los gremios del transporte, con Hugo Moyano, con sectores tradicionales del peronismo,
con no muy buena llegada a la opinión pública, a la sociedad. ¿Te hizo algo de ruido? ¿Te molesta? No, yo no tengo, sinceramente lo digo, ningún prejuicio antiperonista en esto y confío mucho en el liderazgo de Massa y en su voluntad de construir una fuerza política amplia, plural, que mire hacia el futuro. No tenemos ninguna intención de volver al pasado. Y Massa además es una persona sumamente trabajadora, estudiosa, es muy joven además y creo que su interés, por supuesto, es construir. El menos interesado en tener algo que le tire para abajo es Massa. ¿Lo vas a convencer para apoyar a Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires? Porque él está un poco reacio y vos tenés más feeling con el ex embajador en los Estados Unidos. Sí, ahí está difícil la situación. Yo lo he planteado, la verdad es que tengo una gran afinidad con Lustó desde hace mucho tiempo. Creo Aparte que él te respaldó en un momento difícil como candidata a presidente. Tenemos una línea de pensamiento similar, nosotros representamos un espacio político de la centroizquierda, del progresismo, pero siento que es bastante difícil esto. Nosotros estamos muy concentrados ahora en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que nuestro desafío es hacer una muy buena elección, ganar la provincia de Buenos Aires. Por eso yo estoy dispuesta a ir en el segundo lugar, porque esa es la demostración de que jugamos a ganar. Y eso es para nosotros hoy la preocupación y la ocupación más importante. Hemos dado casi libertad para que los demás distritos se vayan organizando de acuerdo a sus distintas realidades. Margarita, finalmente, bueno, ha habido algunas denuncias muy fuertes contra la expresidenta Cristina Kirchner, que vos has protagonizado también en las últimas horas. ¿Qué nos podés contar, sobre todo, bueno, lo que se conoció hoy, las denuncias de los pagos otra vez a hoteles de Cristina, cuestiones allí donde vos estás muy activa? ¿Qué crees que va a pasar en realidad, en todo caso, digamos? Siempre pienso que la justicia lenta pero llega porque los delitos se cometieron. No, acá no hay nada inventado. La verdad es que asaltaron el Estado y el gobierno durante todos estos años, produciendo efectos económicos, sociales y humanos terriblemente perversos para la Argentina, porque atrás de la corrupción está toda la gente que se muere en las rutas porque no se hacen, en los hospitales porque no tienen atención. Sobreprecio que los pagamos todos. Todas esas cosas. Entonces yo siento que en algún momento la justicia llega porque los delitos están y cada vez tenemos más pruebas de los delitos. Pero confías en los jueces, porque el tema es que uno ve que los jueces, bueno, no, son los que tenemos. Sí, hay algo que a mí me parece siempre que es importante aclarar, porque mucha gente me dice, bueno, ¿por qué ahora las cosas pueden marchar y antes no? Bueno, lo cierto es que ahora están apareciendo muchas cosas que antes no estaban. Entre otras cosas porque hay algunos organismos del Estado que hoy colaboran y antes no. La UIF se está presentando, claro, las fuentes que tienen que darle información a la justicia estaban vedadas. Antes la ocultaban, porque la asociación ilícita funcionaba con una cantidad de gente ubicada en distintos lugares que todos eran funcionales al saqueo. Hoy los organismos del Estado colaboran, padecieron los arrepentidos y tuvimos en los últimos meses esos episodios desopilantes pero muy buenos para la acción de la justicia, que era Lópezito con las mochilas en el convento, la hija de Cristina con los dólares que salían de su caja fuerte. Estos episodios no habían ocurrido antes. Entonces eso va forzando una investigación judicial y yo siento que los jueces se van animando. Frente a lo que también hay que reconocer que es un proceso penal judicial que tenemos nosotros que tiene dos defectos. Primero, que es un procedimiento que está más en favor de los obstáculos que se pueden poner que para impulsar la investigación, con carencia de recursos en muchos casos también. Y lo otro, un sistema penal judicial muy selectivo. Las cárceles llenas de pobres, los poderosos nunca terminan pagando nada, ¿no? Entonces son muchas cuestiones muy estructurales que hay que corregir, pero estoy convencida que vamos a tener resultados judiciales. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Deseamos mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Y nos veremos, supongo que de aquí a octubre. Sí, tenemos. Más de alguna vez, alguna vez más te tendremos de invitada, seguramente. Muchas gracias. Señora, ¿cómo seguimos? En el próximo bloque está Guido Sandleri, lo habíamos presentado en el bloque anterior, jefe de asesores de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, y Rodrigo Martínez, director de Isonomía, es una de las consultoras, así que le vamos a preguntar también un poco cómo va midiendo la sociedad, ¿no?, dentro de toda esta discusión política. Después de la tanda volvemos a El Timón, estamos en Twitter, @ElTimonTV.
No todas las casas son como las de las revistas de decoración. Y no todos tienen el refinado criterio de un diseñador. Si no miran el plasma de este muchacho. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Sí, quizás a ella le guste un poco mucho el dorado. ¿Cuál es el problema? Después de todo, ¿qué es el buen gusto? Blem limpia, protege y da brillo a todos los objetos por igual, sin distinciones. A tus objetos, queridos como son. Cuidados con Blem. S. Johnson, una compañía familiar. Ella es Sofía, una mujer que decidió seguir su sueño. Gracias a Mr. Músculo Total Baño, Sofía pasa menos tiempo limpiando y más siendo ella misma. Ahorra tiempo limpiando. Gánalo para vos. S. Johnson, una compañía familiar. Sigue Manaos, avanza y sube al río una nueva botella light. Noquea su brillo con un increíble sabor sin azúcar. La batalla de las calorías ya tiene su aliado. Los oponentes al azúcar se abrazan. El mejor sabor light del país es Manaos. ¡Vamos, Manaos! Orgullo nacional. Único, incomparable, irrepetible. Así es el momento que están viviendo, porque es la etapa de mayor velocidad de crecimiento de su vida. Hoy podés potenciar... ¡Futuro! ¡Mi futuro! ¡Mi futuro! Por eso, Nutrilon Pro Futura 4 desarrolló una nueva fórmula más avanzada. Una mezcla única patentada GOSFOS y con contenido proteico adaptado a las necesidades de tu hijo. Te lo van a agradecer toda la vida. Nutramos el futuro. Nutrilon Pro Futura 4, nueva fórmula. A ver, un brindis por Ferchu, que es una genia total y tuvo una tremenda idea para que comamos sin celulares. Dale. ¡Salud! 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Toro, un vino tan auténtico como vos. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos en vivo aquí en El Timón. Ya está con nosotros Guido Sandleris, que es el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, y Rodrigo Martínez, hombre de Isonomía. Estimados, bienvenido Guido, Rodrigo. Vamos a volver un rato a la economía. Estamos aquí, bueno, con el que lo defiende nada menos que a Duhovne en los programas de televisión. Necesita que lo se defiende solo. Sí. Buen amigo también de la casa, obviamente, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, están bastante mejor, digamos, la inflación para abajo, la reactivación como la canción, ¿no? Despacito. Y en general casi todos los economistas este fin de semana habló desde Cavallo, Miguel Bain, Redrado, Miguel Kigel, otro amigo nuestro, el amigo Nielsen. Todos dicen que el dólar está tranquilo, que la inflación viene a la baja, todos piden ajuste fiscal, obviamente. Sí, ¿no? Mira, Willy, nosotros cuando asumimos a principio de año dijimos, una de las primeras cosas que dijo Nicolás Duhovne, el ministro, que la recesión había terminado. En ese momento hubo una reacción como de sorpresa. Y después los datos fueron confirmándolo. Y después dijimos, unos meses después, la economía se está acelerando, la inflación empieza a caer. Y eso también ocurrió. Y creo que tiene que ver con una serie de medidas que se fueron tomando el año pasado, que hemos ido tomando en que le han dado previsibilidad a la economía. ¿Sí? Si uno mira el año pasado, se anunciaron metas de inflación, salimos del default, salimos del cepo cambiario. ¿Sí? Fue un año difícil para la gente, fue un año donde la economía se contrajo, pero había que hacer muchos cambios porque habíamos heredado una situación que era, la economía argentina era como un auto empantanado en la arena, ¿sí? Para sacarlo, y que apuntaba en la dirección contraria a la que debía ir. Entonces, para sacarlo hay que darle un poquito para adelante, un poquito para atrás, ¿sí? Y cuando algo está empantanado, un auto empantanado en la arena, no podés salir arando, no podés salir en cuarta. Y es normal salir despacito, como decías vos, pero lo que ya estamos viendo es que ese ritmo al que va creciendo la economía se va acelerando. ¿Sí? Los datos del primer trimestre, por ejemplo, muestran que 12 de los 15 sectores que mira de la actividad económica, el estimador de actividad económica, ya están creciendo.
Sí, ese proceso se va acelerando. Ahora, también hay una coincidencia en general, digamos, en las últimas horas el presidente Macri habló de la industria del juicio, pero también es cierto que hay un nivel de presión impositiva en la Argentina, que por supuesto no es responsabilidad de este gobierno, pero que es muy difícil pensar cómo se puede salir de esta trampa donde heredaste un sistema previsional en quiebra, un nivel de gasto público que no se puede tocar. 45% del gasto público son las jubilaciones. Sí. Digamos, ¿cómo se resuelve este problema? Porque esto no es una cuestión de gastar un poco menos. Acá hay una estructura de gasto público casi intocable, digamos. Mira, cuando uno mira el gasto público, cómo evolucionó en los últimos años, ve que en 2003, más o menos, el gasto de nación más provincias era algo así como 25 puntos del PBI. En 2015 eso era casi 42 puntos del PBI. ¿Sí? Es un Estado que pesa mucho. Crecía el gasto público 10% por año. ¿Sí? No hay país que pueda sostener ese crecimiento. Y además no hay un solo dirigente político que te salga a bancar, porque ¿quién va a salir a hablar en contra del gasto público? Hay mucha demagogia. Mirá que yo creo que este gobierno está haciendo mucho en esa dirección. Por primera vez en años, el año pasado el gasto público no creció en términos reales. Este año vamos a tener una reducción. ¿Y en qué cosas? En cosas que eran gastos muy ineficientes. Si vos tenías en Argentina una situación en donde si alguien era rico y tenía una pileta de natación y quería que el agua de la pileta estuviera caliente en invierno para nadar y usaba gas o electricidad, para eso el Estado te lo subsidiaba. Una locura en una economía que tenía 30% de pobres. Un poquito te lo sigue subsidiando ahora, te lo subsidia menos, pero te lo sigue subsidiando. Creo que hemos avanzado mucho y estos cambios tienen que ser necesariamente graduales, no solo por un tema político, sino también por un tema económico. Uno no puede ir más rápido de lo que la estructura productiva del país lo permite. Vos decís, y esto es un poco el wording del gobierno, ¿no es cierto? El gasto, digamos, no aumenta en términos reales, pero la verdad que los números que uno ve es que la inflación, suponete, va al 20 y el gasto va al 35. No, entonces, pero ¿cómo no aumenta en términos reales? Ahí creo que estás mirando mal. Digo, lo que uno ha visto todos los meses dice, el gasto subió respecto al año pasado 30%, 35%, 38%. ¿Dónde está congelado? Mira, creo que estás haciendo una comparación que no es del todo correcta. Porque ¿qué pasó? El año pasado fue un año muy especial en gasto público. ¿Por qué? La primera mitad del año fue un periodo en donde se gastó muy poco, sobre todo en inversión pública. ¿Por qué? Porque llegaba el nuevo gobierno, había muchos problemas de corrupción en el gobierno anterior, entonces cuando llegaban los nuevos funcionarios tenían que firmar un expediente y decía, quiero revisar toda esta licitación. Entonces vos tuviste un patrón de gasto el año pasado que fue muy bajo al principio y después creció. Por eso es que para este año el gasto es mucho más estable, va a ser muy parejito a lo largo de los 4 trimestres del año. Que el interanual que estos meses de alto va a dar menos que la inflación en los meses que vienen, tiene que dar mucho, pero mirá que después si vos mirás lo que son las presiones, por algo anunciamos metas trimestrales y para los próximos 2 años, porque es muy importante, nosotros creemos que es muy importante ser previsibles y ser transparentes en esto, entonces que todo el tiempo nos puedan ir comparando con lo que decimos que vamos a hacer. Para este año la meta fiscal es 4,2% de déficit en términos del PBI y tenemos las metas trimestrales. Y si vos te fijas, estamos en línea con las metas trimestrales, ¿sí? A pesar de este crecimiento interanual del gasto. Y tiene que ver con este patrón más parejito de gasto. Sí. Los que cuestionan esa baja gradual también dicen que cuando le agregás el financiero, cuando le agregás lo que es el gasto y los intereses de la deuda y el aumento del nivel de deuda también, no quedás tan distinto de lo que era el año pasado. Mira, el déficit incluso aumenta. A nosotros, la verdad es que pasa que nos pegan por izquierda, por ser supuestamente ajustadores salvajes, nos pegan economistas de derecha más ortodoxos por ir demasiado despacio, ¿sí? Yo creo que estamos yendo a una velocidad que es muy razonable, que estamos haciendo cosas que no se hicieron en Argentina en años. Paramos el crecimiento del gasto público, como te decía antes, ya este año va a caer.
Y el punto que vos hacés en términos de que aumenta, no, está disminuyendo el déficit. Ya anunciamos un sendero de disminución del déficit para este año y los años que vienen. ¿Con el financiero también? Sí, claro, claro. Bueno, aquí tenemos a uno de los encuestadores favoritos del gobierno, según dicen, y que básicamente que han acertado algunos de los pronósticos en las últimas elecciones. En general uno tiene la sensación de que las encuestas dicen que Macri como mínimo salva la ropa en octubre. ¿Vos comprás ese título o no del todo? Sí, creo que va a depender muchísimo de cuál sea la lectura, como siempre digo, y siguiendo un poco el esquema de cómo se ha venido hablando de los números de opinión pública en términos generales. Creo que va a haber una lectura muy importante que pueda hacer gran parte del sector económico, del sector político, y creo que hay otra lectura que puede hacer la ciudadanía, el ciudadano de a pie. Creo que en términos nacionales el gobierno va a hacer una muy buena elección. De hecho, creo que va a ser una elección bastante por encima de lo que uno podría haber supuesto cuando comenzaba su derrotero en diciembre del 2015. Creo que va a estar por arriba inclusive de lo que uno podría haber pensado en el mejor de los escenarios. ¿Y eso exactamente qué significa en términos nacionales? Contando los votos en todo el país. Exactamente. Pero ¿no? Te van a decir que en tal lugar estuvo Cambiemos, que en otro lugar no estuvo Cambiemos, que en un lugar estaba el PRO. Digamos, lo que es cercano al gobierno, dirías vos. Está claro, estamos hablando en términos con las características, la fisonomía particular que tiene el sistema político en Argentina. Lo que uno dice es, en general, o Cambiemos como fuerza, los aliados políticos del gobierno, cuando uno vaya a verlo en términos de fuerza legislativa, ¿no? Del peso en términos nacionales, va a ser un incremento importante. Ahora, indudablemente, un poco por cómo es la dinámica política en la Argentina, el foco va a estar puesto desde ya en la provincia de Buenos Aires, independientemente del resultado nacional, y obviamente en la ciudad de Buenos Aires, por lo que el gobierno se juega en términos simbólicos. Y si las cosas no salen del todo bien, ahora que lo tenés aquí a Sandleri, ¿la culpa va a ser de ellos, en todo caso? Es una forma de verlo, pero la verdad que hay un dato que me parece que también es alentador a la hora de ver cómo el gobierno puede encarar este proceso electoral. Hoy la economía para la gente, desde ya que es un factor importante, lo que nosotros un poco más coloquialmente denominamos el metro cuadrado del que vive la gente, es relevante, su heladera, si está llena o más vacía, evidentemente son elementos importantes. Pero sobre todo en el conurbano, donde tenés 2/3 bonaerense, y desde ya también que parte de los ajustes macroeconómicos del gobierno implicaron que parte importante de la clase media argentina, y sobre todo de la clase media perceptiva, aquellos que se perciben como clase media aunque no lo sean, han tomado algunas decisiones de modificación de su tipo de consumo que obviamente les resultaron dolorosas en ese corto plazo. Pero me parece que el elemento central para entender por qué el gobierno puede hacer una muy buena elección, por qué el gobierno tiene posibilidades ciertas de ganar la provincia de Buenos Aires, también inclusive, pasan porque hoy gran parte del electorado está analizando fundamentalmente dos elementos. Por un lado, ¿cuál es la percepción de cómo está hoy respecto a cómo estaba? Y ese es un elemento central, lo que recién Guido comentaba, esta percepción de la herencia. Hoy prácticamente el 60% de los argentinos dice que las medidas del gobierno, muchas de las cuales no les gustan, están explicadas por lo que hizo el gobierno anterior. Pero Cristina, sigue pesando Cristina mira la cámara y dice, ¿con quién estaban mejor? ¿Conmigo? Esa es brava. Pero hay un elemento que no tiene que ver necesariamente con variables de orden económico, y me parece que eso es algo bastante novedoso, digo, que en general en la discusión más política sobre lo que va a ser este proceso electoral no es algo que se esté poniendo sobre la mesa. Digo, la gente no está pensando estricta o puramente la evaluación del gobierno en términos económicos. El presente, los macristas duros te dicen que el presente del país no es todo lo bueno que ellos deseaban. Es más, te dicen que solamente el 13-14% del país te dice que está mejor de como estaba hace un año. Ahora, más del 60% de los argentinos cree que dentro de un año va a estar mejor. Esta combinación de pasado y de futuro creo que explica hoy gran parte de la potencialidad electoral del gobierno. ¿Beto? Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Frente a esto que vos decías, que es absolutamente novedoso, e incluso me parece que la serie histórica de ustedes y de otros colegas da algo también totalmente inédito, que se le siga renovando el crédito al gobierno cuando la gente hace 1 año y medio que dice que está mal. Eso es un clima de época, sumado a lo que vos planteabas de que probablemente en octubre sea una elección muy superior a la que esperan hasta los más fanáticos del gobierno. Sí, a ver, indudablemente, digamos, si vos tenés que pensar el proceso electoral, hace rato que en Argentina no pasaba algo. Digo, uno puede poner remontarse a la muerte de Kirchner, ¿no? Y lo que posteriormente eso produjo en términos sociales, pero uno está hablando de una situación de shock que y había un boom de consumo, ¿no? Después de la muerte de Kirchner. Exactamente. Digo, es bastante llamativo, hacía bastante que en Argentina no pasaba que la economía de bolsillo sea percibida en el presente como mala, y eso no sea lo que la gente pone
como primer elemento a la hora de definir qué es lo que va a hacer en términos electorales. No obstante eso, yo también quiero hacer una aclaración. Estamos adelantados 6 meses nosotros al tiempo de la gente, ¿no? Sí, estamos hablando de Randazzo, de Cristina, de los cierres, digo, de economía. Claramente la gente está viviendo ese día a día. Pero esta idea que planteabas vos del clima de época me parece que se puede percibir en esto, esta idea de que el argentino que está acostumbrado por haberse quemado con bastantes veces a lo largo de la historia, por primera vez, o hace bastante tiempo, no quiero decir por primera vez, que no le daba a un gobierno relativo mediano plazo. Es decir, nosotros hacemos una pregunta que es si el gobierno está solucionando sus problemas, si necesita tiempo o es incapaz de solucionarlos. Bueno, eso ha venido en descenso desde ya porque el gobierno está sufriendo un desgaste, pero hoy ese número está en torno a los 55 puntos de gente que necesita tiempo. Cuando le preguntamos cuánto, ese número se mantuvo estable en alrededor de 12, 11 meses promedio durante casi un año y medio de medición. Es decir, el gobierno la gente le cree al gobierno cuando dice que necesita tiempo para resolver algunos de estos problemas estructurales. Evidentemente, la situación de un presente que no acompaña, en algún momento te va a poner un límite para esta teoría de pasado y de futuro, eso es indiscutible. Yo tengo que decir una cosa, en la Argentina, cuando el dólar está quieto, en general los gobiernos ganan las elecciones. Los oficialismos ganan, ¿no? Y sobre el dólar no hay discusión. Así que, estimado Guido, el dólar, este asunto del dólar barato, lo tendremos por varios años en Argentina otra vez, digamos. Los argentinos vamos a estar de viaje, lo que le gusta al argentino, el dólar barato, evidentemente. Yo creo que hay que entender que estamos en un régimen cambiario totalmente distinto de lo que estábamos acostumbrados. Pero el dólar barato sigue igual, digamos. Fíjate que es muy importante. No, pero es importante. Ni los ISIS, escúchame, ni el ISIS hace subir el dólar en Argentina. No, fíjate lo que pasó hace un par de semanas cuando se dio el shock en Brasil. Claro. Inmediatamente tuviste una depreciación. Entonces, de 15.90 a 16.30. Estaba cerca de 15 y se fue casi a 16. Entonces yo creo que eso es muy importante. Los argentinos no estamos acostumbrados a tener un régimen donde el tipo de cambio, el dólar se mueva, y eso es lo que hay momentos que va a estar barato, hay momentos que va a estar más caro, va a ir dependiendo de lo que va pasando con la economía. El tema ahí es si esa economía central, o sea, si esta discusión, la recuperación central de algunos sectores, energía, campo y demás, le alcanza al resto, ¿no? ¿Cómo queda el resto de los sectores? Mirá, cuando vos mirás los datos, ya en el primer trimestre de este año, que la economía creció 0,6% en relación al último trimestre del año pasado, 12 de los 15 sectores crecieron, incluyendo industria. Ya la industria manufacturera ya está creando puestos de trabajo también. Si uno mira los últimos datos de empleo, tenés 8 meses seguidos de creación de puestos de trabajo, se recuperaron prácticamente todos los empleos que se habían perdido en la primera parte del año pasado. Señores, muchísimas gracias. Muchas Guido. gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, corte y tenemos chimentitos en el próximo bloque, el último del timón. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde puedes aplicarlos. En el living uso Lisoform automático, que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar. Los pitufos llegaron a Yogurísimo y encontraron la mejor manera de divertirse.
Hacé como ellos, sácate una selfie, ingresá en nuestra fanpage y participa por increíbles premios. Con Yogurísimo, divertite vos también. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Después de un día agitado, Vamos a develar la incógnita, señoras y señores. desenchufate con Diego Moranzoni. Esta es la mejor anécdota que encontraron en este programa. Peatonal, Los quiero mucho, son un público extraordinario. Sigan ahí, ¿eh? de lunes a viernes a la medianoche por Canal 26. Sigue Manaus, avanza y sube al ring una nueva botella light. Noquea su brillo con un increíble sabor sin azúcar. La batalla de las calorías ya tiene su aliado. Los oponentes al azúcar se abrazan. El mejor sabor light del país es Manaus. ¡Vamos, Manaus! Orgullo nacional. Y vivieron sin ruidos molestos para siempre. A bailar, señores. Vamos a la pista, vamos, que te digo que aquí Maranchula que anda sin colectivos. Llegaron de Camancha, llegaron a Retiro. Me la felicité. Compra hoy en Despegar y paga en 12 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Sí, escuchaste bien. 12 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. ¿Querés viajar? Entra hoy en Despegar. Despegar.com. Viajar es recontra posible. Bueno, es el último bloque del Timón. Señora Cecilia Buflé, ¿qué tiene para contarnos? Lo primero que tengo que decirles es que los invito a viajar. Los invito a viajar con shoppingviajes.com. Consultá y reserva online los mejores destinos y pagá en muchas cuotas. Destacados profesionales están a tu disposición para escucharte y darte el mejor servicio y atención. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Bueno, ¿Quedó muy algún bien. chimento ahí, Sí, apuradito? Sí, bueno, muy impresionante cómo están los bancos argentinos recibiendo dinero de todo el mundo. 700 palos levantó el Banco Macro. 740 millones de dólares. Se vienen muchos lanzamientos de bancos por internet. Sí, Eso va a ser Eurnequian ya importante. tiene tiene un pedido de Sí, señor. licencia. El Grupo y, Transatlántica también. sí, y Elstein está en una movida con una Mirá fintech, vos. una especie de banco, no banco, pero también financiero. ¿Qué pasó, Beto? ¿Se postergaron los plazos? Sí, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires postergó unas horas, le da un margen al peronismo. El jueves, alrededor de las 9 de la mañana, vence el plazo y no en la madrugada de mañana. Y, ojo, Mario Isi anunció que si Randazzo va de candidato del peronismo, él lo enfrenta. Así que otro problema más. Otra más, ¿eh? Señora, Pero bueno, se terminó, no caballero, vamos. martes que viene feriado, pero todos acá a las 10 de la noche, como todas las semanas en Canal 26 en El Timón. Los esperamos. Fue una producción de 4D Producciones.